1 del tercer ciclo de comunicación de la unidad educativa a distancia. En este momento vamos a proceder a exponer sobre la investigación cualitativa enfocados en la observación participante. Debemos abordar y considerar que la antropología audiovisual tiene la particularidad de abordar la realidad para incidir efectivamente en ella y por eso utiliza una de las técnicas de investigación más efectiva como es la observación. Particularmente en la que vamos a hablar, la observación participante tiene la característica de que el investigador se integra en la dinámica del fenómeno estudiado para, de la manera más directa, pero también menos invasiva, poderse empapar de la realidad. Justamente para ello interactúa con el campo y registra los datos, pero la particularidad aquí está en que los registra a partir de sus sensaciones, de su experiencia, de su interacción con el medio, pero después de que ha tenido contacto con él. De esta manera asegura que el rango de error pues sea el mínimo posible. Subimos un poquito, por favor. Los datos obtenidos en este sentido son de tipo cualitativo y por ello aportan mucha más vida, dinamismo a los datos cuantitativos que también se obtendrán y complementarán con la investigación cuantitativa. Se necesita, por tanto, una preparación para dicho evento. No solamente es incidir en el campo, sino también tener ya claro qué es lo que queremos investigar, cuáles son los parámetros, las variables que vamos a experimentar con los miembros del fenómeno observado. Aludimos aquí dos videos que de alguna manera podrían ampliar la información, sobre todo el de las ventanas rotas del alcalde Giuliani en Nueva York, que se dio cuenta que cuando un fenómeno se daba, por ejemplo aquí como tal, un cristal roto, una situación no abordada, si se dejaba en el tiempo, derivaba en un efecto negativo sobre el medio social. Entonces, partiendo de la observación participante, se pueden prever resultados que pueden incidir en la realidad y que por tanto vamos a seguir profundizando con el siguiente compañero. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con la exposición. Muy buenas noches. Vamos a hablar ahora sobre los métodos científicos de observación para la recopilación de datos no numéricos. Al estar hablando del enfoque cualitativo, nos enfocamos directamente en recopilación de datos no numéricos. Esto quiere decir que nuevas tecnologías de información y comunicación podemos recopilar a través de ¿qué? De diferentes instrumentos para recolectar dicha información. Las nuevas tecnologías en la actualidad comprenden básicamente en el estudio y aplicación de las tecnologías digitales y los sistemas de telecomunicaciones. Es decir, ordenadores, multimedia, periféricos como por ejemplo el escáner, las impresoras, las cámaras digitales, etcétera. Las redes de ordenadores, cuyo máximo exponente es la red, es decir, apoyándonos directamente en el Internet. El conocimiento es construido socialmente por las personas que participan en la investigación. La tarea fundamental del investigador es entender el mundo complejo de la experiencia vivencial. Desde este punto de vista, de quienes experimentan, así como comprenden sus diversas construcciones sociales sobre el significado de los hechos y del conocimiento. La investigación es parte del producto de los valores del investigador y no puede ser independiente de ellos. El investigador y los individuos estudiados se involucran en un proceso interactivo. El conocimiento resulta de tal interacción y la influencia de la cultura. Esto quiere decir que nosotros vamos a trabajar aquí con la percepción, ya que son datos cualitativos y nos lleva a enfocarnos en una recopilación de datos no numéricos. Y en tal virtud vamos a continuar con la siguiente compañera para seguir esclareciendo el tema. Perfecto. Continúo en este momento para hablarles. Nos estamos refiriendo efectivamente a una investigación cualitativa. Debemos tener presentes, antes de cualquier cosa, el poder hablar sobre qué es la investigación cualitativa. Sabemos que esto es uno de los métodos científicos que aplicamos cuando se trata sobre todo de procesos de observación que nos permiten recopilar los datos no numéricos, como bien nos explicaba Franco. Para esto,
se aplican una serie de herramientas que nos permiten a nosotros conseguir nuestros resultados. Queríamos también hacer un énfasis sobre que no existe una realidad objetiva. La realidad es edificada socialmente y por consecuencia múltiples construcciones mentales pueden ser aprehendidas sobre esta, algunas de las cuales pueden estar en conflicto con otras y de este modo las percepciones de la realidad son modificadas a través del proceso de estudio. Es así que aquí nosotros podemos aplicar diferentes técnicas que nos permiten de alguna forma diseñar la investigación a la cual nosotros queremos enfocarnos. Se hablan de algunas fases dentro de los procesos cualitativos. Entre ellos tenemos la fase de descubrimiento, la codificación y la relativización de los datos. Aquí podemos de una forma hacer énfasis de estas fases, aquellas que son para el proceso de investigación cualitativa, hacen mayor renombre sobre lo que es la preparación, el trabajo de campo, la parte analítica que se desarrolla como tal y luego la parte informativa que nosotros tenemos dentro de cada espacio para poder hablar sobre estos, sobre lo que vamos a hablar a continuación, que son los diseños, la evaluación de rigor metodológico y los retos que tenemos. Ahora, nosotros nos hemos enfocado para hablar sobre estos 5 diferentes diseños que se pueden registrar a través de la investigación cualitativa. Entre todos estos casos, es importante conocer de que cada uno de estos diseños que nosotros vamos a aplicar son los que nos permiten crear un aspecto de causa y efecto en lo que nos queremos referir o a lo que nosotros vamos a investigar o a una situación específica en cuanto a la recolección de datos. Primeramente, los diseños etnográficos que nos permiten describir y analizar ideas, creencias, significados y prácticas de grupos culturas, y las comunidades. Aquí hablar incluso sobre cómo se realiza este trabajo de campo que todos nosotros ya lo hemos analizado, lo hemos estudiado sobre la recolección de datos y la vivencia que se tiene interpersonal para poder registrar datos en este caso. En los diseños de teoría fundamentada, se basan en el interaccionismo simbólico y su planteamiento es que las proposiciones teóricas surgen de los datos obtenidos en la investigación más que de los estudios previos. Este procedimiento nos permite a nosotros crear un entendimiento de un fenómeno educativo, psicológico, comunicativo o cualquier otro que sea concreto. En cuanto a los diseños narrativos, son aquellos que se encargan de recolectar datos sobre historias de vida y experiencias de determinadas personas para describirlas y analizarlas. En este caso, se utiliza bastante para poder recolectar los datos para hacer referencia al estudio de una comunidad y se inicia primeramente con entrevistas a ciertos personajes de ciertas comunidades para poder reforzar la investigación que queremos más adelante. En cuanto a los diseños fenomenológicos, estos se enfocan en las experiencias individuales subjetivas de los participantes que responden a la siguiente pregunta: ¿cuál es el significado, la estructura y la esencia de una experiencia, ya sea de una persona, de un grupo o de una comunidad? Y finalmente, los diseños de investigación y acción, que es lo que nos permiten resolver problemas cotidianos e inmediatos y mejorar algunas prácticas concretas. Su propósito fundamental se centra en aportar información que guíe la toma de decisiones para programas, procesos y reformas estructurales. Con esto continuamos con nuestra compañera Eulalia. El etnógrafo y la cámara en la producción audiovisual de productos informales. Consta de preproducción, producción y postproducción. En la preproducción, la antropología audiovisual centra su interés en observar, describir, estudiar y registrar diversas manifestaciones de la naturaleza simbólica humana. El registro muestra ese anhelo por escribir y proyectar lo real y evidenciar al estar allí situaciones, olores, sentires, temperaturas captados por el cuerpo del etnógrafo, más aún cuando el cuerpo que observa, escucha e interactúa con los objetos. Entre teorías y metodologías, el conocimiento sobre su cultura material que parte de la relación empírica que estos objetos han aportado en su instrucción e interacción social. La condición económica representada por el hábitat se caracteriza por la marginalidad humana. Las trayectorias biográficas se encuentran representadas en sus narrativas audiovisuales. La producción. Entre hallazgos y análisis. Toda etnografía audiovisual parte del conocimiento empírico y teórico de su agente cultural. Desde el primer acercamiento al campo se debe ser honesto y dejar claro el rol del etnógrafo.
En los contextos de rodajes de las realizaciones audiovisuales, los artistas ocasionales confundían la presencia del etnógrafo con la cámara del camarógrafo de la película. Postproducción entre edición y discusión. En este proceso es donde las costuras audiovisuales traducidas en pequeños bloques de imágenes en movimiento tienen que coincidir conceptualmente con los objetos de investigación. Hoy en día, gracias a las facilidades que brinda el software portátil de edición no lineal, podemos tener un primer borrador de nuestro trabajo audiovisual, como en todo, escrito para posteriormente trabajar de la mano con un montajista experto. Esto es lo que podemos decir. Con estas intervenciones cerramos nuestro trabajo correspondiente a la tarea autónoma 2, unidad 2. Saludos cordiales.